Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación. Conmigo estás, tú has sido fiel, aun en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Salvador, eres fuerte, hacia ti yo correré. El gran yo soy, principio y fin, toda honra te daré. Oh, Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Poderoso, mi refugio eres tú. Hacia ti correré, y tú me levantarás. Eres mi torre fuerte, eres mi sustento. Y no temeré, y no temeré, porque tú estás conmigo, Señor Jesús. Y no temeré, no temeré, porque tú estás conmigo. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré.
Muy buenas noches para cada uno de ustedes, dándole gracias al Padre por esta nueva oportunidad que nos da de volvernos a reunir en este tiempo maravilloso, entendiendo de que Cristo Jesús anhela que cada uno de nosotros pueda tener un entender en estos asuntos de reino. Queremos dar una cordial bienvenida a nombre de la Iglesia Grupo Familiares Cristianos de Neiva a cada uno de ustedes, felicitándoles por este espacio que han podido determinar en estos tiempos, felicitándoles por la elección que han querido tener de escoger este espacio para que Cristo crezca en cada uno de sus corazones. Hoy tenemos un tiempo especial, tenemos un título que se le ha colocado a un tema muy especial, y desde esta ciudad, desde Neiva, de nuestro bello país Colombia, queremos darle un caluroso abrazo y decirles que como hijos, como coherederos de un Padre maravilloso, estamos bendecidos y en victoria. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulos, mientras que alistamos, como es ya costumbre para nosotros, una agenda en que escribir, una Biblia para consultar, quiero dejarlos en compañía de esta oración, recordando que el título que tenemos para hoy, de este tiempo, de esta palabra que el Señor ha entregado en nuestro corazón, es: soy templo de Dios. Así que vamos a orar, vamos a decirle: Padre, te damos gracias, Señor, por este maravilloso tiempo que nos has regalado, Señor, donde seguramente, Señor, estamos convencidos que vamos a ser entendidos, Señor, en una realidad, Señor, en una verdad, Señor, que vamos a ser entendidos, Señor, en un mensaje que Cristo ha preparado desde la eternidad para cada uno de nosotros, Señor. Padre, sabemos que como hijos, Señor, ya somos bendecidos, Señor. Padre, sabemos que como coherederos, Señor, somos herederos del reino, Señor. Padre, en esta noche, Señor, te doy gracias por mi vida, Señor. Gracias por la palabra que has colocado, Señor, en mi boca, Señor. Cristo Jesús, que seas tú el centro de esta reunión, Señor. Que seas tú, Señor, el centro del mensaje que va a llegar a cada uno de nuestros corazones, Señor. Padre, bendigo, Señor, a cada asistente, Señor, en esta noche, Señor. Bendigo a cada persona, Señor, que está escuchando este mensaje, Señor. Bendigo sus familias, Señor. Bendigo a sus familiares, Señor. Bendigo a sus amigos, Señor. A sus compañeros de trabajo, Señor. A sus compañeros de actividades, Señor. Bendigo a esta ciudad, Señor, Neiva. Bendigo a esta nación, Señor. Y bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, todas las naciones del mundo, Señor. A todos los niños, a todos los adolescentes, Señor. A todos nuestros abuelos, Señor. Nos bendecimos, Señor, cada uno de nosotros, Señor, con la bendición que tú has dado, que es la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, Señor. Padre, entregamos este tiempo en tus manos, para que seas tú soberano, para que seas tú, Señor, glorificado, y para que seas tú honrado. Amén y amén. Les decía que teníamos un tema especial que el Señor ha entregado a cada uno de nosotros, a esta iglesia a la cual pertenecemos, que se llama Iglesia Grupo Familiares Cristianos de la ciudad de Neiva. Aprovecho este espacio para darle un saludo especial y fraternal a aquellas personas que se comunican desde otros lugares del mundo. Hemos tenido mensajes, saludos
que nos llegan desde Centroamérica, incluso desde España. Entonces, a cada uno de ustedes les quiero decir que le abrazamos y le saludamos en el nombre de Cristo, y anhelamos que este entender sea cada día acrecentado en sus corazones, y que la fraternidad, el amor, el goce, el regocijo que solo Cristo da sea su compañía y su guarda para siempre, ¿de acuerdo? Les decía que teníamos un tema y se llama Soy templo de Dios. Mientras que empezamos a calentar motores y empezamos a escribir, quiero decirles que vamos a estar tratando de transitar por un espacio de tiempo donde el propósito, el anhelo que tiene Dios en cada uno de nosotros es que nosotros podamos entender. Recordemos que no es llenarnos de conocimiento, no es saber, es entender, es comprender qué es lo que el Padre anhela que sus hijos tengan en su corazón. ¿De acuerdo? Les voy anticipando que lo que el Padre anhela que sus hijos tengan en el corazón es a su Hijo, es decir, es a Cristo. Pero que éste pueda ser manifestado, que pueda ser entendido y que pueda ser comprendido, para que esa manifestación y ese comportamiento de hijos sea de manera natural, que fluya, no que sea una imposición, no que sea algo que se pueda decir, uy no, este hermano está sabe mucho del reino y conoce mucho del reino, entonces él ya sabe cómo comportarse. No, el Padre lo que busca es que tú y yo podamos entender para qué fuimos, por qué estamos y para quién estamos. ¿De acuerdo? Si nosotros logramos entender eso, quiénes somos, para qué estamos y por quién estamos, muy seguramente vamos a comprender y a entender nuestra función aquí en la tierra. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con una parte muy importante que se llama tienes una identidad. Escribe allí, yo tengo una identidad. Tú y yo tenemos una identidad. Y esa identidad tiene 3 características muy importantes para que tú las puedas escribir allí. La primera, nosotros tenemos una identidad que nos permite, o que el Padre nos la colocó con un propósito, y es que tengamos una influencia aquí en la tierra. Que nosotros podamos ser una influencia para, primero, mi familia, segundo, los amigos, tercero, los conocidos, los vecinos. Ese orden que yo estoy dando no quiere decir que eso sea categórico, no quiere decir que tiene que ser así, que primero es mi... No. Cuando nos enviaron a hacer y a dar a entender este conocimiento al mundo, el mundo es lo que nos rodea, es el entorno que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Si de pronto no somos casados, no tenemos una familia, nuestro mundo es las personas que viven alrededor, nuestro mundo es la persona que encontramos en la calle, nuestro mundo son los vecinos. ¿De acuerdo? Entonces esa palabra, esa categorización de mundo no se refiere especialmente a un espacio, no se refiere especialmente a un entorno, sino que se refiere a algo puntual, y es lo que estás experimentando en ese momento. Entonces, somos una influencia, para que tú lo puedas escribir ahí, somos influencia. Yo influyo, tú influyes en el mundo que te rodea. Entonces, Dios te colocó a ti y a mí en esta tierra para que seamos una influencia. Vamos a revisar cada uno de estos 3 parámetros que vamos a contemplar. Son muchos más, pero vamos a contemplar en esta noche 3. Vamos a revisarlos desde un punto, de que esa fue la función, o por decirlo así, ese es el propósito por el cual Dios nos ha colocado en esta tierra, y por eso es que nos da una identidad. Nosotros tenemos una identidad de ser hijos, tenemos una identidad de venir con una comisión, tenemos una identidad como elegidos. Recordemos que nosotros somos elegidos para, primero, ser una influencia en las personas que nos rodean, para establecer
ejercer y administrar un gobierno. Para ejercer, establecer y administrar un gobierno. ¿Cuál gobierno? El gobierno del reino, el gobierno del Padre. Recordemos que nosotros somos coherederos de el reino de el Padre. Entonces, como coherederos debemos ser gobernadores de ese reino que el Padre nos ha entregado como administradores. Y el tercer punto, que es muy importante, es que nosotros tenemos una identidad de hijos para transformar, para ser transformadores. Primero acá, primero soy transformado yo, regenerado yo, restituido yo, y después empiezo a generar transformación. ¿Transformación en dónde? En lo que estamos hablando, en mi entorno, en mi sociedad, en el mundo que me rodea, en el espacio en el cual habito, en el espacio en el cual laboro, en el espacio en el cual estudio, en el espacio en el cual me muevo. Yo tengo una función principal y una identidad establecida por el Padre para ser un instrumento de transformación. ¿De acuerdo? Todos estos elementos es muy importante que los tengamos claros. Que yo soy una influencia, que puedo ejercer un gobierno como administrador y que puedo ser un eje, un elemento de transformación, pero todo esto yo no lo puedo hacer sin Cristo. Es imposible hacerlo sin Cristo. La garantía que tenemos de que todo esto resulte agradable, perfecto y que sea honra para nuestro Padre es que se haga con Cristo. Si lo voy a hacer sin Cristo, ya no estamos ejerciendo una identidad. Estamos fuera de eso. Entonces, todos estos elementos nos llevan a un entorno de reino. Eso es lo que el Padre anhela. Y esto se enfrasca en el propósito eterno. ¿De acuerdo? Entonces, hay un propósito eterno que lo hemos hablado y que lo hemos contemplado en otros temas y en otros tiempos. Siempre hemos hablado del propósito eterno. Esto que acabo de decir, de tener una identidad para hacer una influencia, para hacer un gobierno y para hacer una transformación, hace parte de ese propósito eterno. ¿De acuerdo? Entonces, lo que el Padre no anhela, lo que el Padre no espera, lo que el Padre no va a aprobar, es decir, que no opera el reino de Dios si nosotros hacemos esos tres elementos de influencia, de gobierno y de transformación en una parte humanística, es decir, como humano, y en una parte o en un entorno religioso. Dios no va a aprobar eso. Si yo hago esos tres elementos, que vuelvo a repetirlos, influenciadores o influencia, gobierno y transformación, si yo los hago con una característica o basados o con un centro humano y religioso, ahí no opera el reino de Dios. Vuelvo y retomo, de la única manera de que establecemos un entorno de reino, de que centramos un propósito eterno, es que la influencia, el gobierno y la transformación yo la hago con Cristo, para Cristo y con Cristo. Sin eso es imposible poder establecer de que lo estamos haciendo de una manera correcta. Para que sigas escribiendo allí. Segundo elemento, tienes un llamado. Y vamos a las escrituras. Es muy importante que todas estas cosas nosotros las podamos aterrizar, centrar en las escrituras. Efesios 2, 20 al 22. Recordándoles que yo utilizo la versión Reina Valera de 1960. No quiere decir que si tú tienes otra Biblia, si tienes otra versión, no sea lo mismo. No, no es lo mismo. Tal vez cambian algunas palabras, pero el centro del mensaje sigue siendo exactamente el mismo. Así que no te preocupes si tienes otra versión. No es necesario que vayas corriendo ahorita a comprar una versión Reina Valera. No, la que tú tienes, esa sirve. ¿De acuerdo? Entonces yo la voy a leer en versión Reina Valera. Dice lo siguiente:
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Damos gracias a Dios por este tremendo, por esta tremenda porción de escritura que nos ha regalado. Es bien especial que nosotros podamos leerlo, releerlo, estudiarlo, reestudiarlo y analizarlo, porque es bien especial el mensaje que tenemos ahí. Tenemos un llamado. Muchos templos antiguos centraban, o mejor, la adoración, el encontrar incluso al Padre se centraba en aquellos templos antiguos, ¿no? Que eran ostentosos, que eran lujosos, que eran suntuosos, llenos de religión y de humanismo. Había que hacer, se tenían muchos ritos, había que hacerse muchas cosas, lleno de espacios privilegiados, lleno de entornos privilegiados, lleno de entender privilegiado. Todos esos templos sabemos que funcionaron, existieron y están allí, porque alguno va a decir, sí, pero es que eso está en las escrituras. Sí, están en las escrituras. De alguna manera, el Padre anhelaba tener un espacio, un entorno, y así lo ordenó para que fuese adorado, para que fuese exaltado. Pero una vez más, recordamos y queremos que tú y yo podamos entender que en la cruz fue cancelada toda esta tradición, si le podemos llamar una tradición, si le podemos denominar que fue una cultura. Toda esta cultura, toda esta tradición, todo este ritual fue cancelado en la cruz, con el propósito de mostrar la gloriosa identidad de la única iglesia que es la edificada por Él. ¿Quién es Él? ¿Cuál es Él el que estamos hablando ahí? Estamos hablando de Cristo. Cuando Cristo llega y restablece un nuevo orden a través de la cruz, es lo que estamos diciendo. Todos estos templos ostentosos, todos estos templos que fueron llenos de humanismo y de religiosidad, quedaron anulados y empezamos a tener una nueva figura, empezamos a hallar un nuevo fundamento para que todo este propósito, para que todas estas cosas del reino se mostraran de una manera diferente, en una persona totalmente diferente y de una figura totalmente diferente. Y empieza a aparecer la gloriosa identidad de la única iglesia, la cual es edificada por el Hijo, por Cristo. Entonces nosotros tenemos un llamado. ¿Un llamado para qué? Para gobernar juntamente con Cristo. Tenemos un llamado, y ese llamado es el de gobernar juntamente con Cristo. Retomamos lo que decíamos al comienzo. Yo no puedo gobernar, ser un ejercicio o ser un elemento de transformación sin Cristo. Ni tampoco puedo influenciar a nadie sin Cristo. Entonces, vamos a gobernar juntamente con Cristo. Ese es el llamado, para que tú lo puedas escribir ahí. Escribe, yo tengo un llamado de ser un gobernador, de ser un gobernante juntamente con Cristo. Cuando lo hacemos de esa manera, vamos a tener una visión y una misión clara. Vamos a tener una misión y una visión consciente. Vamos a tener una vida de manifestación. Vamos a tener un propósito firme. Y sobre todo que todas estas cosas las vamos a hacer de manera natural, orgánica, no por imposición, ni con el propósito de encontrar algo, ni con el objetivo de buscar algo. No, nosotros hacemos todo esto de ejercer un llamado
para que de manera natural tengamos una misión, un propósito y una función en la tierra clara, concisa, manifiesta y firme. ¿De acuerdo? Cuando nosotros somos llamados, Cristo nos llama como iglesia. Eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 12. Nos llama como cuerpo. Eso lo podemos revisar en Romanos 12 del 4 al 5. Y nos llama como templo. Eso está en 1 Corintios 3:19. Hay muchas citas bíblicas más. Pero tengamos claro que Cristo nos llama como iglesia, como cuerpo y como templo. Todo esto en un entorno donde mora permanentemente Cristo. ¿Estamos entendiendo? Cuando nosotros empezamos a entender esto, créame que se nos van a aclarar muchas, pero muchas cosas. ¿Ok? Recordando que lo que el Padre anhela es que tú y yo no tengamos mucho conocimiento, es que entendamos para qué estamos en la tierra. Porque Dios tomó la decisión de elegirnos y enviarnos a la tierra para que habitáramos acá. Somos una nueva generación. Escribe allí, yo soy una nueva generación. Vamos a las escrituras. Juan 2:19 en la versión de Reina Valera nos dice lo siguiente: respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Muy famosa esa cita bíblica donde Jesús en su momento le dijo a algunas personas que estaban en ese templo, que era ostentoso, que era lujoso, que era sagrado, lleno de humanismo y de religión, dijo, yo destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Lo dijo en un espacio, en un entorno y en un lugar que para ellos, para esas personas, para el judaísmo, para la sociedad de ese momento, era algo sagrado, lleno de humanidad y de religión. Pero cuando Cristo les dio esa porción, les comentó esa porción, Él no se refería a un espacio, a un lugar, a una casa ni a un edificio. Él se refería a el templo, a Él. ¿De acuerdo? Él era el templo. Cuando Él se refería de que Él iba a destruir ese templo, se refería a su muerte para luego volverlo a establecer al tercer día. Entonces, somos una nueva generación. Entendamos de que en esta cita Jesús se muestra como el cuerpo. Jesús es mostrado y es revelado como el cuerpo, el cual iba a ser destruido, el cual iba a pasar por el proceso de la muerte y el cual sería sepultado. Pero al tercer día sería levantado, al tercer día sería restituido, al tercer día sería resucitado, pero en una nueva figuración, en un nuevo sentir y con la estructura toda regenerada y establecida. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que somos una nueva generación? Cuando Cristo es resucitado, cuando Cristo al tercer día cancela todo lo antiguo y nos establece en un nuevo orden, nosotros también hacemos parte de una nueva generación, escribe allí, muriendo, siendo sepultados y resucitando juntamente con Cristo. ¿Qué nos está tratando de decir el Padre en esta noche? Que yo empiezo a establecer un nuevo orden y empiezo a hacer una nueva generación si también tomo este templo, si también tomo este cuerpo, muero, lo sepulto y lo resucito juntamente con Cristo. ¿Estamos? ¿Estamos captando lo que el Padre quiere decir a través de estas escrituras? Yo tengo, para poder determinarme
como una nueva generación, tengo que coger este cuerpo, este templo, darle muerte, sepultarlo y volverlo a resucitar. ¿Para qué? ¿Cómo funciona eso? Mira, o sea, que yo tengo que volver a nacer de nuevo. Sí, nosotros tenemos que volver a nacer de nuevo, pero tenemos que hacerlo en un entorno y en un espacio espiritual. Eso era lo que Jesús trataba de decirle en ese tiempo, en ese espacio y a esas personas. Todo es un entorno espiritual y ellos lo veían en una parte humana y lo veían en una parte carnal y lo peor, lo veían en una parte religiosa. Dios anhela que tú des muerte precisamente a eso, a la parte humana y a la parte religiosa, para que empecemos a ser y ser una nueva generación. Somos edificados. Escribe allí, soy edificado. 1 Pedro 2:5 nos dice lo siguiente en las escrituras: vosotros también, como piedra vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos edificados. ¿Quién nos edifica a nosotros? ¿Quién te edifica a ti, mi hermano? ¿Quién me edifica a mí? ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿Por quién soy yo edificado? Yo edificaré mi iglesia. Lo decía el Hijo. Yo edificaré mi iglesia. Tú y yo somos diseñados, somos construidos y somos fundamentados en una base, en un cimiento que se llama Cristo. Nosotros tenemos el diseñador, tenemos el constructor y la misma base como elemento de un templo vivo. De un templo vivo. Cristo Jesús te diseña a ti, me diseña a mí. Cristo Jesús te construye a ti, me construye a ti. Y Cristo Jesús es la piedra sobre la cual tú y yo somos edificados. Con una característica muy importante y relevante, de que tú y yo somos un templo vivo, no un templo de piedras muertas, de elementos muertos. No, tú y yo somos un templo de características de vida. Templo vivo. Tú y yo somos templo vivo, el cual somos edificados a través de Cristo. Nuestro edificador, el tuyo y el mío, se llama Cristo. ¿De acuerdo? Ese templo vivo tiene unas características espirituales. Recordemos, aquí no hay nada de parte humana, no hay nada religioso. Este templo, aparte de ser un templo de piedras vivas, es un templo espiritual. Nada de lo que vamos a buscar acá tiene que ver con la carne, con la parte humana y mucho menos con la parte religiosa. Somos templo, escribe allí, somos templo. 1 Corintios 6:19 nos dice lo siguiente: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Maravillosa esa cita bíblica. El Padre una vez más nos está recordando cuál es nuestra identidad, por qué estamos en la tierra, y nos recuerda una vez más, ese cuerpo, el que tú tienes, ese templo que tú tienes, no es tuyo. Ese cuerpo es del Padre, diseñado, edificado, construido, y como base, Cristo. Somos un templo.
Vamos a tener un entender aquí muy claro, y es que el Padre nos está diciendo, somos templo, no somos un templo. Porque algunas veces decimos, no, es que Carlos es un templo, Ricardo es otro templo, Gilder es otro templo, Gloria es otro templo. Entonces pareciera que fuésemos muchos templos, ¿no? De que el mundo está lleno de millones y millones de templos. No, 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 no. Nosotros no somos un templo individual. Aquí el tema no es plural, aquí el tema es singular. Cada uno de nosotros somos templo, es decir, que cada uno de nosotros, tú y yo, hacemos parte de un templo. No es que somos un templo. ¿Me estoy haciendo entender? Yo, Gilder Cardoso, y tú que me estás allí viendo, no somos cada uno de manera independiente un templo, porque hubiese millones de templos. No, no, no. Somos un templo, es decir, que tú y yo hacemos parte esencial, fundamental, estructural de un templo. Si quisiéramos verlo y si quisiéramos ponerlo de manera figurativa, imaginemos el edificio más grande del mundo, imaginemos el edificio más fuerte del mundo, imaginemos el edificio más maravilloso del mundo, que ese es un templo y que tú y yo somos un ladrillito, una pequeña porción de ese templo. Nosotros hacemos parte de un templo, no somos un templo. ¿Estamos? Con una característica, que somos un edificio vivo. Somos un edificio de un órgano, se me trabó la lengua. Somos un edificio vivo. Por tal razón, cada elemento, cada piecita, cada ladrillito que componen este edificio, que componen ese templo, son vivos. Tú y yo somos órganos que hacemos parte de un templo que tiene vida, y tú y yo tenemos vida. Y esa vida es con Cristo, por Cristo y para Cristo. ¿Ok? Nosotros entonces volvemos a lo que habíamos hablado al comienzo. A través de este templo nosotros tenemos una posición, tenemos una identidad y tenemos una función dentro de este templo santo. Es decir, que nosotros, como parte fundamental, esencial y estructural de ese templo, tenemos una posición, una identidad y una función dentro de ello. ¿De acuerdo? Muy importante que podamos tener eso claro. Yo, como parte esencial de ese edificio, tengo una posición, una identidad y una función. ¿Cómo? ¿Como humano? ¿Como religioso? No, 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 no. La tengo como Cristo. En Cristo y para Cristo. ¿Ok? Somos parte de un nuevo templo, lo habíamos dicho al comienzo, que tiene una identidad, que esa identidad es particular, que es única, y a través de esos elementos podemos tener una comunión, una comunicación y una revelación del Padre a través de Cristo. Ojo, que estoy diciendo que yo tengo comunión, comunicación y revelación del Padre, pero a través de Cristo. Sin Cristo yo no puedo tener ni comunión, ni comunicación, ni revelación del Padre. ¿Estamos? Yo soy, tú que estás allí, somos todos parte esencial, fundamental y estructural de un edificio, de un templo que es vivo, que está establecido por piedras vivas, que el fundamento de ese edificio se llama Cristo, y que gracias a eso, gracias a esa posición, gracias a ese entorno particular y único, nosotros tenemos comunicación, comunión, revelación del Padre, pero a través de Cristo. Sin Cristo es imposible tenerlo. Tú y yo no podemos tener comunicación, comunión y revelación del Padre si no tenemos a Cristo.
si no somos entendidos de que somos un elemento estructural, funcional, con identidad dentro de un entorno, dentro de un espacio, dentro de un edificio, dentro de un templo y dentro de un cuerpo que se llama la iglesia, nosotros no podemos tener una comunicación, una comunión con el Padre. Y por sencilla razón no vamos a tener una revelación. Es decir, que en algunas ocasiones usted ha notado personas que dicen, es que yo no entiendo para qué Dios me puso en la tierra. Si todo lo que hago me sale mal. Si todo lo que hago, aunque me salga bien, no le hallo explicación, yo no veo. Sí, a mí me salen las cosas y tengo hasta dinero y tengo propiedades y tengo casa, pero yo no soy feliz. ¿Sabes por qué hay personas así? Porque esas personas no han podido entender su posición, su función y su espacio en ese templo, en ese cuerpo. ¿Estamos? Eso es lo que el Padre quiere, que tú y yo nosotros podamos comprender claramente cuál es nuestra función, cuál es nuestra posición y cuál es nuestra identidad. Somos templo. Vamos a tomar esta cita bíblica que está allí en Efesios 4:22, que nos dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Maravilloso lo que el Señor nos está diciendo en esta noche. Yo sé que nosotros hemos tenido muchos espacios donde Cristo nos ha querido dar a entender de que el templo se refiere a este cuerpo, a este estuche. Y que tal vez nos dice que hay que cuidarlo y que hay que comportarnos de una manera y que hay que hacerlo de otra forma y que tenemos que ser nuevas criaturas y todo esto. Yo quiero invitarles a que esta noche nosotros nos vayamos con algo bien claro que el Señor quiere decirnos. Cuando yo entiendo cuál es mi identidad, cuál es mi posición, cuál es mi función dentro de ese templo, recordemos que yo no soy un templo, no, yo soy templo. Es decir, yo soy una partecita de un templo. Yo soy una partecita de algo que el Padre dejó establecido, que es un cuerpo, que es la iglesia y que es un templo. La iglesia, es decir, cada uno de nosotros somos el templo donde habita el Hijo, es decir, donde habita Cristo, donde Él lo construye, donde Él lo construye, donde Él lo edifica y donde Él es la base. ¿Estamos? Lo he repetido muchas veces esta noche, pero el Padre quiere que esto quede claro. Tú y yo hacemos parte de una estructura que tiene una denominación de templo, que tiene una denominación de iglesia, que tiene una denominación de cuerpo, la cual es edificada, diseñada, construida y como base tiene a Cristo. Cristo es la base, pero Él también la edifica, la construye y la diseña. ¿De acuerdo? Cuando tú y yo logramos entender esto, entonces empezamos a decir, entonces yo, este estuche, este cuerpo, tiene una función y tiene una identidad de hijo. Yo no me voy a comportar de una manera diferente a la cual da mérito, da honra y da manifestación de hijo. Aquí no se prohíbe nada. El Padre no está prohibiendo nada. El Padre le está pidiendo a ti y a mí que nos comportemos como hijos. No nos prohíbe nada. Recordemos que por allá Pablo dice en Corintios, todo es lícito, pero ¿qué te edifica? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Es decir, cuando Cristo en la cruz
dio muerte al viejo hombre. Lo sepultó allá, juntamente con Cristo fue sepultado ese viejo hombre. Y ese viejo hombre tenía vicios, era engañoso. No es que yo en mi vida antes de conocer y entender de las cosas de Cristo, yo era feliz. Andaba en fiesta, parranda, era gozoso, alegre. Amigo, usted vivía engañado. Y eso era un vicio. Aquí lo está diciendo la palabra. Pablo le está escribiendo a la iglesia les está escribiendo y diciendo a la iglesia de Efesios, le está diciendo, ojo, que esa forma vieja de vivir, usted vivía enviciado y conforme a unos deseos engañosos. Es decir, por muy bien que la estuviera pasando, eso era un engaño. El Padre anhela que tú y yo podamos comprender de que nosotros tenemos una identidad, una función y un propósito dentro de una estructura que tiene una figuración de templo, de cuerpo y de iglesia. ¿Ok? Espero que esta noche el mensaje que Dios quiso colocar en nuestros corazones haya sido de gozo y de alegría para nuestros corazones. Espero que nos podamos ir a casa, pues yo sé que algunos estamos en la casa, ¿no? Pero que podamos seguir estando en nuestras casas convencidos de que yo me comporto de una manera, no porque el Padre me esté diciendo que yo me tenga que comportar así, no, yo me comporto así porque de manera natural y orgánica entiendo mi función dentro de un cuerpo, el cual es edificado todos los días, es diseñado y es construido todos los días por Cristo, donde Cristo está ahí como base y como centro para que yo tenga una manifestación de hijo, porque tengo una identidad, porque tengo claro un propósito. Es decir, mi comportamiento no está determinado por unas reglas y una estructura y unas cosas que se pueden y otras cosas que no se pueden. No, mi comportamiento está determinado como manifestación de manera orgánica y natural, porque entiendo cuál es mi función, mi posición y mi identidad aquí en la tierra. Mi hermano, te aseguro que si tú y yo logramos comprender y entender esto, va a ser mucho más fácil dejar a ese viejo hombre allá y poder establecer una nueva criatura con un comportamiento nuevo, con una identidad nueva y con un propósito totalmente nuevo, y es el propósito eterno de Dios. Y le aseguro que así, porque muchos dirán, bueno, entonces cuando yo paso allí, entonces ya todo va a ser maravilloso, todo va a ser glorioso, todo va a ser victorioso. Sí, de gloria en gloria y de victoria en victoria, pero pasando valles de dificultad, pasando adversidad, pasando trabajos. Esto aquí en ninguna parte nos han dicho que esto va a ser fácil, no. Es un camino largo, es un camino tedioso, es un camino difícil, es un camino que aunque tú y yo estemos pasándolo de una manera difícil, siempre va a ser un verdadero gozo y vamos a estar siempre respaldados por nuestro Padre, sustentados por Cristo, sustentados y fundamentados por Cristo y soportados y con fuerzas, regenerados por Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que has colocado en esta noche, Señor. Una vez más, Señor, te doy gracias por el tiempo que nos has regalado, por la palabra que me has regalado, Señor. Padre, como ministros competentes tuyos, Señor, recibimos toda bendición, Señor, que tú ya estableciste, Señor, que tú ya entregaste, Señor, a través de tu Hijo Cristo Jesús. Simplemente te damos gracias, Señor, por cada una de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta ciudad, por este país, por esta nación, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas las naciones del mundo, Señor. Padre, yo te doy gracias por cada vida, Señor, que está allí sentada escuchándonos, Señor. Bendigo su vida, Señor. Bendigo su familia, su ser.
amigos, sus compañeros de trabajo, Señor, sus vecinos. Bendecimos su ciudad, Señor, donde Él habita. Padre, y te damos gracias por este poderoso mensaje que has entregado en esta noche, Señor. Que la gloria tuya, Señor, que el regocijo que tú das a través del Hijo Cristo Jesús, que la paz que es Cristo, que la justicia que es Cristo, y que la vida que es entregada en Cristo, para Cristo y por Cristo, sean en nosotros cada instante de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta semana que acaba de finalizar, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que vamos a recibir, por todo lo que vamos a experimentar en este fin de semana. Y desde ya, Señor, colocamos cada instante, cada momento, cada situación, cada circunstancia de los días venideros, Señor. Dándote a ti toda gloria, toda honra como Padre, dándote a ti toda gloria y toda honra como Hijo, Cristo Jesús, dándote a ti toda gloria y toda honra como poderoso Espíritu Santo, quedamos con tu bendición, en tu bendición, que es la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Bendecido fin de semana para todos. Les recuerdo que nos pueden consultar, que nos pueden visitar en las redes sociales, YouTube y Face. Le invitamos a que dejen sus comentarios. Le invitamos a que dejen sus opiniones, sus aportes, los cuales son muy importantes para nosotros. No se pierdan los servicios de esta iglesia, Grupo Familiares Cristianos de Neiva, los viernes, los sábados y los domingos. Gracias por su compañía. Un abrazo y que Cristo Jesús siga siendo acrecentado en nuestros corazones. Chao, chao. Feliz día. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo